Buenas noches, Javier. ¿Cómo está? Eh, Está sin audio ahorita, está bloqueado el micrófono suyo. Buenas noches, Santiago. Digo que me siento muy solo porque veo muchos micrófonos rojos y ninguna cara. A veces las personas apagan su cámara por el tema de conectividad y de ancho de banda. Pero Ah, ya tenemos veo. una cámara de Carlos y cualquier persona que desee puede prender la cámara si tiene buena conexión. En mi caso no tengo buena conexión, entonces no, nunca la prendo. Ningún problema. Encantado de estar aquí con vosotros y de conocer todo, bueno, de, de estar presente con las 29 personas que estamos aquí. Un placer. Sí, bueno, bienvenidos todos esta noche. Nos saludan desde España, de Estados Unidos. Eh, a algunos charlas hemos contado 34 países diferentes, pero siempre Uf, hacemos una mención a la gente de España por la hora. Viernes 1 de la mañana. sí. Ahorita nos dice Federico de México, de Miami, Ecuador, Colombia, etcétera. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio con una pequeña oración. In nomine Patris, Filio, Spiritus Sancti. Pater noster, Amén. qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum Panem quotidianum. nostrum quotidianum, nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria al Pater, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sante Micaela, Arcángelo, deféndenos in proelio contra nequitia insidias diaboli, esto Selectore presidio. Imperet dile Deus supplices deprecamur, duque princeps ministra celestis, Satan angelos spiritus malignos, cuia perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in inferno. Amén. Amén. Listo, Javier. Ahora sí, bienvenido. Carlitos, bienvenido. Por favor, nos interrumpe cuando usted necesite. Y vamos a empezar con una pequeña introducción de Javier Airal. ¿Quién es? ¿Cuál fue su camino católico hasta ahora? ¿Su camino de conversión? ¿Qué les llevó a donde está hoy? Y la parte escatológica principalmente, Javier. Adelante, los micrófonos son todos suyos. Vale, bueno, muchas gracias antes que todo por vuestra muy amable invitación. Bueno, como saben, como mi acento me traiciona, soy francés y nací en Normandía, de una familia católica tradicionalista, no solamente tradicional, sino tradicionalista. Vengo de una viejísima familia militar francesa, ¿no? Y empecé a entrar en los círculos marianos en Francia, principalmente en los años 90, cuando todavía yo era un joven, un hombre en mis veintes, y me puse a conocer a el abbé René Laurentin, el padre René Laurentin, que era en el tiempo conocido internacionalmente como el más famoso experto en casos de mariología, ¿no? Cada vez que había un lugar de aparición marial o otro, llamaban al abate René Laurentin para venir a estudiarlo de manera teológica y científica, principalmente con la gente con científicos, doctores y neurológicos el Hospital de la Salpêtrière y bueno, principalmente del Hospital de la Salpêtrière. Y por lo mismo tiempo, mi padre me puso en contacto con él desde una vez porque en el tiempo estaba estudiando un caso de aparición en Venezuela. Padre Laurentin fue instrumental y está conocido por haber sido la piedra angular del proceso de recognición del caso de San Nicolás en Argentina, de Betania en Venezuela, de Quibejo en Ruanda, de Soufanié en Siria
y por haber escrito una verdadera librería sobre las apariciones marianas en el mundo entero. Me refiero principalmente a los libros que escribió sobre Notre-Dame de la Salette, sobre Bernadette Soubirous y las apariciones de Lourdes, sobre las apariciones de la Rue du Bac con Catherine Labouret, la hermana Catherine Labouret, de donde viene la medalla milagrosa, ¿no? Y ha sido el principal defensor de las apariciones de Medjugorje en Bosnia-Herzegovina, ¿no? Una aparición que ahora, o sea, no lo era por muchos años, pero se volvió en una controversia principalmente por razones que la inmensa mayoría de los fieles y católicos y tradicionalistas no se enteraron. Era una guerra política principalmente entre el arzobispo de Mostar y el orden franciscano, ¿no? Sobre la jurisdicción sobre los niños. Es una larga historia, pero en mi libro Revelaciones la expliqué, no en mis propias palabras, sino en las propias palabras del reverendo padre René Laurentin, que hicieron antes que se murió en 2017 un monseñor. ¿Vale? Entonces, gracias a Dios, mi padre me puso en contacto con el padre Laurentin. Nos hemos aún que había una enorme diferencia de edad y de por lo menos 2 generaciones de diferencia. Nos hemos apreciado inmediatamente yo diría, por el círculo social de donde veníamos, los dos. Él hizo la Segunda Guerra Mundial, mi familia siguió la Segunda Guerra Mundial al lado del general Charles de Gaulle, con las fuerzas francesas libres en Londres, y eso ha inmediatamente creado un puente aún con la diferencia de edad, ¿no? Y nos hemos entendido. Yo le he sido muy reconocido al padre Laurentin, con el cual trabajé por 8 años y con el cual yo seguí mantuviendo un contacto con él por 4 años más, casi 4 años más, hasta que se murió en 2017. Y le he sido muy agradecido porque ha tenido mucha paciencia con el joven que yo era, un joven de 20 y pico años, ¿no? Pero yo aprendí a saber callarme. Y en unas ocasiones no estábamos siempre de acuerdo, aunque yo me callaba enseguida por respeto, porque fui él la autoridad, no yo. Yo no me puse a discutir. Pero en fin, ha sido una inmensa oportunidad, un inmenso honor, porque el padre René Laurentin era un hombre excepcional. Y, y desde ese tiempo escribí unos libros de Mariología en Francia que fueron traducidos al italiano, al alemán, al japonés y en croata. Y después me casé, empecé mi propia vida y tomé un tiempo para tener una familia, dos niños. Y finalmente, manteniendo todavía mi atención sobre las apariciones más recientes en el continente norte y suramericano y europeo. Eh, Mi esposa me dijo, mira, Javier, tienes, como decimos en francés, las hormigas en los dedos, ¿no? Me dijo, ¿por qué no pensarías escribir un nuevo libro, esta vez en inglés, para que yo pueda seguirla? Mi mujer es norteamericana, pero latina, ¿no? Y, pero después tuvimos una conversación por la razón siguiente. Si me iba a lanzar en una campaña de libro y de promociones por internet, por televisión, por lo que sea, nos íbamos a exponer, a presentar, exponer en público. Y sabíamos que íbamos a tirar mucha simpatía, muchas amistades, pero el contrario también. Y para decirles la realidad, no soy muy social. En efecto, soy sumamente antisocial. Si mi esposa estaría sentada al lado mío, se los diría con una risa en los labios. Soy muy antisocial. Y yo estaba muy feliz en mi pequeño mundo con mi esposa, mi familia francesa, mis 2 pequeños mapuches, como los llamo yo, mis monos, que ahora son adolescentes. Yo estaba satisfecho, no necesitaba nada más. Pero para mí después de haber discutido eso con mi esposa, para nosotros, yo debería decir, era una manera de decir merci. Merci a Dieu, gracias a Dios, por todo lo que me ha dado desde el empiezo de mi vida. Y no lo regreto al fin, aunque
me estoy exponiendo y puede ser en unas oportunidades un poco peligroso, pero me pongo y me abandono al pie de la cruz en las manos de Dios. Voy a tratar de reducir mis respuestas cortas, aunque yo estoy a vuestra disposición por todo el tiempo que quieren. Pero yo sé que tengo tendencia a hablar con un molino de palabras, entonces voy a tratar de reducir mis respuestas. Gracias, Javier, pero no, una excelente introducción, una vida siempre apegada a la iglesia y a Dios, que envidiamos muchos. Y bueno, que al hablar de su libro ahorita que nos mencionó, cuéntenos un poco más del libro Revelaciones, qué le motivó a escribirlo, qué específicamente habla el libro para la gente que no lo ha visto todavía y cómo pueden pedirlo. Empecemos por ahí. Bueno, el libro en castellano va a salir oficialmente el... buenas, buenas noches, señora Alexis. Va a salir oficialmente el 28 de este mes, o sea, en menos de una semana. Pero se puede ya preordenar por Amazon. Vale. Ese libro se dedica principalmente a presentar, a hacer eco de los mensajes públicos que la Santísima Virgen, mejor dicho, que el cielo, a través de su primer emisario, su primer mensajero, la Santísima Virgen María, ha querido desde un empiezo enviar a los fieles y que en muchas ocasiones han sido calculadamente escondidos, ocultos de la atención universal, por razones que no hacen honor a la Iglesia Católica, ¿no? Para dar unos ejemplos, los secretos de la Salet. Aunque que la Salet, la aparición singular, ha sido formalmente aprobada por el arzobispo de Grenoble, en Francia, y por el Dicasterium de la Doctrina de la Fe en el Tiempo, el arzobispo, de acuerdo con los prelatos superiores de la Iglesia, declararon, obliga- declararon que no era hábil de liberar públicamente los famosos secretos de la Salet, que eran sumamente difícil a tragar, vamos a decir, ¿vale? Por consiguiente, con la aprobación y el apoyo de multitudes de hombres de la Iglesia, l'archevêque de Grenoble mandó en una caja de acero con una pequeña cordita y el sello de la archidiócesis de Grenoble, envió todos los secretos de la Salette para que en las profundidades de la librería del Vaticano. Venga, lo que sucedió después es que no contaron con la divina providencia, que permitió solamente en 1999, o sea, casi, bueno, aproximadamente un siglo y medio después, que el padre Cortville, que era asociado y asistente del reverendo padre René Laurentin, lo encontró por accidente en 1999 en el Vaticano en dicha caja. Cuando lo ubicó, cuando lo encontró por accidente, la soneta de la librería sonaba, haciendo entender a los visitantes que era tiempo de salir. Y, de nada, señora Gloria, doña Gloria. Y por consiguiente, inmediatamente pidió un rendezvous con el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cual era en 1999 su eminencia, el cardenal Joseph Ratzinger. Entonces, al tiro, el cardenal Ratzinger se dio cuenta de lo que sucedió y dio su imprimatur. Y ese libro fue propagado en todas las lenguas del mundo civilizado, en el mundo entero, y fui dicho que fui conocido como el libro preferido de noche de su santidad el Papa Juan Pablo II. Me refiero también al famoso secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima, que dicen haber revelado en su enteridad en el junio del año 2000 por el cardenal Bertone, principalmente, ¿no? Era verdaderamente parte del tercer secreto de Fátima, pero era nada más que una mitad. En 1943, cuando el arzobispo de Fátima pidió a la Sor Lucía
dos santos de escribir el famoso tercer secreto de Fátima, lo hizo, pero en dos partes. Exactamente como el primero y segundo secreto de Fátima, con una visión seguido de una explicación de la Santísima Virgen María. El tercer secreto de Fátima no era excepción. Lo que el cardenal Bertone y sus colegas del tiempo, en el año 2000, dijeron que efectivamente eso constituía o consistía en la total y completa consistencia del tercer secreto de Fátima, no era nada menos que una mentira. Y peso mis palabras con mucho cuidado. Era una mentira. Y tengo por dos testigos y pruebas, nada menos que su eminencia el cardenal Ottaviani y el mismo cardenal Joseph Ratzinger. Y os voy a explicar, si ya no me han escuchado en otros shows televisados, os voy a explicar las circunstancias de estos testimonios. Vale. Pero hubo otros también. Las famosísimas apariciones y profecías a través la vidente y la estigmata. ¿Se dice estigmata o estigmatista? Perdóneme por mi español de cocina, espero que me entienden. Pero Está la famosa, bastante entendible, Javier, no se preocupe. vale, me refiero a Marie-Julie Janis, de las apariciones de la Aphrodite, que empezaron, si no me equivoco, alrededor de, de los 1860 hasta 1941, año en el cual Marie-Julie Janis volvió el alma, ¿no? Dichas apariciones, dichas profecías, eran nada menos que las confirmaciones de los secretos de la Salet, y eran apariciones que ocurrieron antes Fátima, durante Fátima y después, mucho después Fátima. Todo eso confirmaba, se confirmaba las unas a las otras, las apariciones y los mensajes que estaban siendo puestos a la atención de la humanidad, ¿no? Entonces, con todo esto, y yo siendo francés, con lo que me pareció a mí, sinceramente, una infamia, que el cardenal de Grenoble escondió los secretos de la Salette, lo que hizo también el arzobispo de Pau, el arzobispo que tenía jurisdicción sobre las apariciones de Lourdes. Nadie o muy poca gente sabía que a Bernadette Soubirous de Lourdes, la Virgen le dio 5 secretos, los cuales escribí en mi libro, en el capítulo 9. Fueron también escondidos en una caja también de acero, que también fue enviada a que se pierde en las profundidades de la librería del Vaticano, pero también fui encontrada nuevamente por accidente por otro sacerdote. Todo eso me hizo darme cuenta. Cuando, mire, es muy sencillo, tengo 55 años, acabo de cumplirlos, y a esta etapa de mi vida, uno se da cuenta, siendo más cerca del fin que del empiezo, que la vida tiene solamente sentido si uno la vive en relación a Dios, ¿no? Por consiguiente, mi esposa y yo nos hemos puesto de acuerdo de lanzarnos en esta campaña para hacer lo que la Iglesia Católica ha fallado de hacer en su misión, de propagar los mensajes de la Santísima Virgen que han sido calculadamente escondidos. Y eso es el propósito principal al que se dedicó este libro. Traté cuando lo escribí de escribir un libro que yo me hubiera encantado de ubicar o de leer, evitando todo el bla bla inútil y andando directamente al punto, especialmente los puntos que son políticamente incorrectos. Me indiferó completamente y fue al punto, tratando de cortar por todas las pequeñas mediocridades que en muchos libros se encuentran, bla, 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 bla. Era una pérdida de tiempo. He andado después casi 3 años de trabajo directamente a los puntos en cada lugar de aparición, los mensajes principales y por qué, la situación y por qué la iglesia había escondido eso, la posición de la iglesia vis-a-vis de esto o vis-a-vis de esta otra parte. Ha sido un trabajo muy difícil y principalmente en relación a la iglesia, porque como lo estaba mencionando usted, Santiago, y
a su colega anteriormente, Carlos, a Carlos. ¿Cómo decir? Vengo de una familia tradicionalista que ha sido al lado y que ha apoyado Monseñor Lefebvre en los años 80 desde un empiezo, desde la primera hora, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que la respuesta no era de quitar el barco, que es la Iglesia Católica, aun si el capitán en el timón no nos está llevando en el buen camino. La Iglesia Católica va siempre a sobrevivir aún los Judas que Dios enviará o volverá a escoger. Empezó con el primer Judas, escogiéndolo por una razón. Es ahí donde entramos en nuestra fe. Cristo, nuestro Señor, nos explicó claramente que nuestra iglesia nunca, nunca caerá en los juegos del Hades. Tenemos que creerlo, ¿no? Pero yo no creo que la respuesta, cuando el obispo Monseñor Lefebvre fue excomulgado, de mantener una posición que se separaba de la iglesia. Gracias a Dios, la providencia divina ha hecho que volvió después al jirón de la iglesia y que el Papa lo perdonó y volvió su excomulgación fue eliminada. Pero yo creo que ahí es donde se encuentra la gran trampa del enemigo de Dios. Está tratando de causar una implosión. Y en este momento, como los mensajes, especialmente los más contemporáneos, lo están demostrando, el enemigo está tratando de causar una guerra civil que ya está de facto en plena actividad, ¿no? Pero yo como católico tradicionalista no, no acepto de caer en dicha trampa. Me voy a quedar al bordo de la iglesia, de la nave, que es nuestra iglesia, hasta el final. Y los que deben quitar esta nave no somos nosotros, sino los enemigos, los que han caído, mejor dicho, en la trampa del error, de la apostasía y de la heresía, pero con caridad. Si uno, o sea, uno de los mensajes que uno encuentra nuevamente, que sea en Akita, en Japón, o con Marie-Julie Jany, o en Banneux, en Boja, en Bélgica, en Krakow, en Polonia, es lo siguiente. A nosotros los fieles no nos corresponde de condenar o de juzgar. Nos corresponde de observar, de hacer nuestro juicio interno y de rezar aún por nuestros propios enemigos. Yo estoy profundamente y diametricalmente opuesto a la política de Francisco, del Papa Francisco. He hablado, el caballero que me tradujo este libro del inglés al castellano era un español. Es un profesor de la ley canónica en la Ilustrísima Universidad de Salamanca, en España, ¿no? Y él me dijo con el acento de España, mira Javier, te voy a traducir tu libro del inglés al castellano del rey, ¿no? Y lo hizo, sin cobrarme ni un euro. Y efectivamente, hablando con él, me he dado cuenta, y es un profesor de ley canónica, que efectivamente la manera como el Francisco ha sido elegido puede legalmente ser cuestionada. El problema que ha llegado a la surfacia es el hecho que de facto es el jefe de la iglesia por el hecho que nadie se ha levantado para ofrecer ningún tipo de oposición. Por consiguiente, de facto, y eso es un sujeto de conversación que que ha hecho perder mucha tinta en varios artículos, de facto, digo bien de facto, Francisco está reconocido como el jefe de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, ¿no? Pero legalmente, si pondríamos enfrente de un tribunal, la situación podría ser sujeto de controversia. Javier, lo que usted dice ahorita lo escribió una chica en Colombia, hizo una tesis doctoral en Derecho Canónico, y lo que expuso en esa tesis es la renuncia de Benedicto XVI, que estipulaba que fue una renuncia a, al, a manejar el Estado Vaticano, más no al papado.
y lo expuso con argumentos legales del derecho canónico. Muy válida, un libro extremadamente bueno, igual, la tuvimos en nuestro canal hace un año, y confirma un poco lo que usted está diciendo ahorita. ¿A eso se refiere usted con lo que Francisco es de facto o tiene alguna otro argumento? No, estamos de acuerdo con eso. Relativo al Papa Benedicto XVI, cuando su elección tomó lugar, justamente yo lo estaba mirando en directo y estaba leyendo justamente, me recuerdo como si fue ayer, las predicciones de Malachi, ¿no? El obispo irlandés. Y hablaba que iba a ser alguien que tenía devoción a los benedictinos, ¿no? Y cuando se anunció que iba a ser Benedicto XVI, era extraordinario. Yo tenía mucha admiración y todavía tengo mucha admiración por su santidad, el Papa Benedicto XVI. Esto dicho, y estoy hablando en confianza, ¿no? Le reprocho mucho, especialmente después de haber tenido un papa, haber servido un papa tal como Juan Pablo II, que con todos sus sufrimientos siguió hasta que Dios lo volvía a llamar, ¿no? Que él decidió de bajarse de su cruz, dejando la puerta abierta a lo que sucedió después. A mí me tocó mucho tiempo para, yo no diría perdonar, porque a mí no me corresponde de juzgar o de echar piedra, pero esta decisión que tomó ha costado a la iglesia enormemente. Y os hablo en confianza, ¿no? Respeto y me quedo sujeto a Benedicto XVI, a su memoria. Le soy sumamente agradecido por todo lo bien que ha hecho en nuestra iglesia, pero eso es un reproche mínimo que le hago, pero un reproche, porque su bajada de su cruz ha abierto la puerta a algo, a esta guerra civil que estamos viviendo hoy. Y estamos efectivamente viviendo, como dijo Juan Pablo II en el tiempo de su vida, una de las peores crisis vividas en la historia de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Espero que conteste a su pregunta, caballero. Sí, sí, totalmente, quedó más que respondida. Un poco lo que exponía esta tesis es que, eh, que al Benedicto renunciar a ser cabeza del Estado Vaticano, mantenía el control de la Iglesia hasta su muerte y no permitía que ocurran barbaridades. Eso no fue tan cierto porque igual tuvimos la Pachamama, igual tuvimos algunas encíclicas, pero sí que las cosas cambiaron con su muerte en el 31 de diciembre del 2022. Sí que se aceleraron los cambios y las reformas en la iglesia todo el 2023 y lo que estamos viviendo en 2024. Entonces, es cuestionable, nunca sabremos la respuesta hasta no estar con él, si Dios nos permite. Así que gracias por su respuesta y pasemos a la siguiente pregunta. Le escuché que hay mensajes de Lourdes que son principalmente desconocidos para mí y tal vez para la mayoría de la audiencia igual. ¿Nos puede comentar un poco antes de leer su libro qué dicen esos mensajes? Sí, los tengo aquí. ¿Quiere usted que se los lee? Sí, cuéntenos un poco, sí. Tal vez no tengamos tiempo para leer todos, pero al menos si usted nos cuenta ya nos deja con la inquietud de leerlos en su libro. Mire, son cortos. Si usted quiere, habla de Adolf Hitler, anunció la invención de la electricidad, habló y anunció de antemano que el hombre iba a caminar en la luna, mencionó el hecho que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, que iba a ser atroz en relación a quién están. Son cortas, si usted me permite, se las voy a Sí, por leer. favor, Javier, por favor, sí, sí. Venga. La primera profecía de Lourdes. La primera profecía confirmó que Lourdes se convertiría en un renombrado centro de curación después de la muerte de Bernadette Soubirous y vería el santuario visitado por millones de fieles que vienen a curarse físicamente y espiritualmente. La segunda profecía de Lourdes. La segunda profecía trataba sobre el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de tecnologías, perdón por mi español, por parte de la humanidad, antes de que amaneciera el siglo XX, entre ellas la del aprovechamiento
de la iluminación. Habría importantes descubrimientos científicos, entre ellos el uso de la energía eléctrica y la invención de varios tipos de máquinas. Recuérdese, esto viene de los años 1850, Claro, no había ¿vale? nada. No. Increíble. Tercera profecía de Lourdes. La tercera profecía predijo el terrible mal que se levantaría en Alemania y dañaría a la mayor parte de Europa. Prodigió el surgimiento de un dictador malvado en Alemania que causaría algo horriblemente malo. Su gobierno de terror terminaría una, en una, en una guerra en la que participarían casi todas las naciones del globo. La cuarta profecía. La Santísima Virgen María dijo a Bernadette Soubirous que el hombre volaría en el espacio exterior y pisaría la luna hacia 1970. 70, ¿no? No Exactamente había, lo que no ocurrió. había ni siquiera un carro de motor en esa época. Imagínese usted. La quinta, y esa es la más larga y más concisa profecía de Bernadette Soubirous. Recuérdense, se lo vuelvo a repetir, esos secretos de Lourdes, dadas a través de Bernadette Soubirous, han sido formalmente escondidas por el arzobispo de Pau por una simple razón. Pensaba que eso iba a hacer perder toda la credibilidad de Bernadette y de las apariciones y milagros de Lourdes. Quinta y última profecía de Lourdes. Eso era una carta que Bernadette escribió al Papa. Su santidad, la Virgen me ha dicho que cuando el siglo XX pase, con él pasará la era de la ciencia. Una nueva era de la fe amanecerá en todo el mundo. Se demostrará por fin que fue nuestro Señor quien creó el mundo y el hombre, y esto será el principio del fin de los científicos, en los que la gente dejará de creer. Millones de personas volverán a Cristo. A medida que el número de creyentes aumente, el poder de la Iglesia crecerá como nunca antes. También causará que muchos den la espalda a la ciencia, a la arrogancia de los médicos que utilizan sus conocimientos para creer una abominación. Estos médicos encontrarán los medios para combinar la esencia de un hombre y la esencia de una bestia. La gente sabrá en su corazón que esto es mal, pero será impotente para detener el engendramiento de tales monstruos. Al final, cazarán a los científicos como se caza a los lobos rapaces. En la víspera del año 2000 tendrá lugar un choque final entre los seguidores de Mahomet y las naciones cristianas del mundo. Se librará una furiosa batalla en la que morirán 5.650.451 soldados y una bomba de gran potencia caerá sobre una ciudad de Persia, Irán. Irán. Pero en la plenitud de los tiempos el signo de la cruz prevalecerá y todo el Islam será obligado a convertirse al cristianismo. Seguirá un siglo de paz y alegría cuando todas las naciones de la tierra dispongan sus espadas y escudos. Seguirá una gran prosperidad cuando el Señor derrama sus bendiciones sobre los fieles. Ninguna familia en la tierra conocerá la pobreza o el hambre. Una de cada 10 personas recibirá de Dios el poder de curar y echará fuera todas las enfermedades de las que busquen su ayuda. Muchos se alegrarán de estos milagros. El siglo XXI será conocido como la segunda edad de oro de la humanidad. Ahora, he hablado con el padre Lorenza cuando estaba vivo sobre este tema en particular. Y la situación es la siguiente, ¿no? En relación con la ciencia. La ciencia ha causado no solamente, ¿cómo decir?, muchas manipulaciones con los genios, pero también, y eso se ha probado, en Francia hubo últimamente una emisión televisada sobre ese tipo de cosas, ¿no?
pero también con los abortos y los fetus, con pruebas científicas tratando de salir todo tipo de curación con los fetus de bebés. También han creado un verdadero arsenal de enfermedades de manera plástica y artificial. No voy a decir más, entre otras cosas. Ha creado abominaciones para la pérdida de la humanidad, ¿no? Hace sentido. Esta guerra con Persia, recuérdese que Irán no existía todavía. El Sí. único nombre que lo que es hoy en día Irán se llamaba Persia, no tenía otro remedio de hacer, hace hoy en día totalmente sentido. Y como decir, la demostración o descripción, mejor dicho, de esa bomba de gran poder que va a matar más de 5 millones de personas en una vez, es una perfecta descripción de una bomba atómica o nuclear. Ujú. Eso se lo vuelvo a repetir, atiro vuestra atención sobre el hecho que estas profecías han sido dadas en los años 1860. Era increíble. En el tiempo no hacía ningún sentido. Tanto no hacía sentido que yo creo que el obispo de Po, por miedo del ridículo, los escondió. Y Claro, tengo más. el arma más mortal en el año 1950 posiblemente era un cañón que podía matar 5 personas a la vez o 10. Ahí se limitó el poder militar de esas armas, ¿no? El hecho es que en el caso del obispo de Po, yo tengo más piedad para él que el de Grenoble, porque en este caso yo creo que el obispo de Po quería proteger la credibilidad, la beligerencia de Bernadette Soubirous. En el caso de Grenoble, porque los secretos de la Salette puntaban el dedo al clérigo, no solamente de Francia ni del tiempo, sino al clérigo de la Iglesia Católica del tiempo, efectivamente, del lugar, pero también de los futuros tiempos y universales, de la Iglesia en general. Incluido, anunció el nacimiento de un anticristo y anunció también que Roma perdería la fe y que de Roma vendría el nacimiento de una nueva falsa iglesia. Esas profecías no eran buenas a escuchar, como se dice en francés. Y por consiguiente, el arzobispo de Grenoble no quiso publicarla abiertamente porque el hecho que la iglesia ya había formalmente declarado la aparición singular de la Salette como siendo digna de creencia, hubiera hecho un serio mal, no solamente a la propia Iglesia Católica, pero a los regímenes políticos del tiempo, porque entre otras cosas, la Salette anunció la llegada de un rey de Francia, directo descendiente de los reyes mártires de Francia. Eso se refiere para todos los que han estudiado o crecido en Francia al rey Luis XVI y Marie Antoinette. Estamos hablando Una, del gran monarca francés, Javier. perdón, Estamos hablando de la profecía del gran monarca francés. el gran monarca francés. Empezó con, a través Maximin Giraud y Calvat, los dos pequeños pastorcitos de la Salette. Fueron después esta misma profecía confirmada a través de Marie-Julie Janis, una estigmatista, la más grande estigmatista conocida en la Iglesia Católica, en la historia de la Iglesia Católica, y por también Marie-France del lugar de aparición de Tilly, en Normandía, de donde soy yo, ¿no? Fue formalmente aprobada por el Dicasterium de la Doctrina de la Fe también. Bueno, he cubierto un montón de información para contestar una sola pregunta. Nuevamente les ruego perdón. Les ruego vuestra indulgencia. Es Hay excelente su tanta intervención. información que dar. Aún con una sola pregunta es sumamente difícil de cobrar todo de manera completa, ¿no? Y les ruego disculpas por la largura de mis respuestas. No, no, estamos súper contentos y agradecidos por su participación y por cómo nos está instruyendo, Javier. Yo ¿Ah? le quisiera hacer una pregunta para no ahondar en la Salet, Fátima, eh, Marie-Julie Janis, Lourdes, Akita, etcétera. ¿Qué ve usted, en resumen, porque dicen que una profecía solo se la sabe verdadera cuando está cumplida? ¿Qué ve usted que nos está anunciando la Santísima Virgen para el tiempo presente?
Uf, eso es la piedra angular de todas las preguntas, ¿verdad? Bueno, le voy a contestar lo más brevemente posible. Como en 1917, en el pleno de la Primera Guerra Mundial, la Virgen apareció a los pastorcitos de Fátima para anunciarles al condicional que si la humanidad no se convirtiera en tiempo, habrá una Segunda Guerra Mundial peor que esta, y que si la humanidad no volvería a su hijo en tiempo, Rusia propagaría sus errores, ¿no? La Virgen hoy en día ha venido a través de las apariciones más corrientes, y cuando digo más corrientes, digo a partir de la Salet hasta la de Akita, que yo creo es la más reciente formalmente aprobada por la Iglesia, si no me equivoco. La Virgen ha venido nuevamente para darnos una otra admonición, de la misma manera como lo hizo en Fátima, pero esta vez considerablemente, una admonición considerablemente más grave. En esta admonición, el cielo, a través de la Santísima Virgen María, llama a la humanidad a convertirse urgentemente antes que venga los castigos, no echados por Dios Padre, pero permitidos, que serán consecuencias a los nuevos pecados de una sociedad humana, de una iglesia católica que ha traicionado los preceptos y los enseñamientos de los 10 mandamientos y del depósito de la fe inspirado por el Espíritu Santo. Las consecuencias de dichos pecados, de dicho orgullo del hombre que piensa poder vivir sin la presencia ni la asistencia de Dios, pensándose a sí mismo un Dios, son inconmensurables y muy difícil de mencionar. El cielo ha anunciado a través de la Santísima Virgen que si la humanidad no se convierte, y os voy a explicar cómo el cielo quiere que nos convertemos. La Virgen dijo que la humanidad pasaría por un castigo que nunca ha sido visto, o sea, cuya importancia nunca ha sido visto en la memoria de la historia humana y que será peor que el diluvio. La Virgen ha anunciado, por ejemplo, en Akita y en Fátima y en La Frodé, que llegará el tiempo de los castigos en el cual caerá del cielo una lluvia de fuego, que caerá sobre la humanidad, si la humanidad no se convierte en tiempo, una pestilencia, una pandemia que será más atroz que el COVID-19, de lejos. COVID-19 será un picnic en comparación, que habrá conflictos en el mundo y cuya listado y em, cuya línea de tiempo que ocurrirá se terminará con los 3 días de obscuridad, que han sido divulgados por varios místicos y aún profetas y videntes formalmente reconocidos por la Iglesia Católica, ¿no? En el curso de este momento tan difícil que la humanidad va a tener que pasar, em, la Virgen María explicó que una inmensa proporción de la población mundial va a ser víctima de dichos castigos que vendrán en consecuencia del pecado de la humanidad, buenos y malos, que solamente los que se consagrarán al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María serán salvados si llevan vidas correspondientes a su fe. Cuando paso en podcast, en emisiones televisadas, ¿no? Que están en castellano o en inglés o en francés, siempre digo lo siguiente, que personalmente, aunque de lejos, no soy comparable a la René Laurentin en lo nada, ¿no? No he recibido su formación teológica, no fui sacerdote yo nunca, él sí. Sin embargo, me parece a mí que Dios literalmente escribe recto en líneas curvas. Y si, por ejemplo, estamos cuántos, somos 82 personas en este mismo momento. Si cada uno de vosotros han estado escuchando este show,
han venido a escuchar, mirarnos, no es por casualidad, no es una coincidencia, es por la providencia divina. Yo sé que habrá seguramente mucho más que van a ver esta emisión eh, mañana y los próximos días que vendrán, pero no es coincidencia. Con este mensaje que vosotros están escuchando, y no es tampoco una, como decir, una emisión cualquier. Tampoco es una conversación que se hace alrededor de una mesa de café, bebiendo un cortecito o con coñac o teniendo una reunión social. Es verdaderamente un llamado de primera importancia, del mismo nivel que los mensajes de Fátima. Es una llamada a la conversión a través el vivir vuestras vidas, nuestras vidas, en la base de los fundamentos de las Santas Escrituras y especialmente los santos evangelios, el catecismo, ¿no? Las enseñanzas que vienen directamente del depósito de la fe, del dogma de la fe que es infalible. Y el vivir también de los santos sacramentos de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Me refiero principalmente a la Santa Confesión. Yo no debería decir yo me refiero, debería decir yo la Santísima Virgen María o el cielo a través de ella se refiere y nos está llamando a vivir la Santa Confesión por lo menos una vez al mes, preferablemente cada primer sábado de cada mes. Ahora, principalmente, con las lecturas del Santo Evangelio y las enseñanzas del Cristo, el cielo nos está llamando a vivir el santo sacramento del altar, la Santa Eucaristía, que el cielo insiste e implora a través de una voz de una madre que nos ama, de sinceramente creer a cada vez que la recibimos, que es literalmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que nació a través de una Santísima Virgen, el mismo que curó los enfermos, el mismo que sanó, quiso ver a los ciegos, quiso escuchar a los sordos, el mismo que fue crucificado bendiciendo y invitando un criminal a ser el primer ser humano a entrar en el paraíso, el mismo que resucitó el tercer día. Es ese mismo Jesucristo que recibimos en el momento de la Santa Eucaristía. Y el cielo, contrariamente a lo que escuchamos más y más desde Roma, nos están pidiendo, nos está pidiendo de recibirlo dignamente preparado, no solamente con un buen corazón, queriendo estar cerca de Dios, aun si uno ha cometido pecado. Sí, no, no. El cielo nos está llamando a no comulgar de manera sacrilegiosa, sujeto a un pecado mortal o un error mortal. La Virgen María, con una voz consumida de amor, nos ruega, si sospechamos haber cometido un gran error o un gran pecado, nos invita a confesarnos antes de recibir cada vez la Santa Comunión si estamos sujetos a un pecado mortal. Si no, vosotros estarían recibiendo una Eucaristía sacrilegiosa y eso también es un pecado mortal. La Virgen María nos implora de prepararnos dignamente como San Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento, dignamente preparar, ¿no? Esos son principalmente las piedras angulares de nuestra conversión. La Virgen nos está pidiendo también de escuchar los mensajes y escuchando los mensajes del cielo a través de ella, nos viene una inmensa responsabilidad. El momento de nuestro juzgamiento, de nuestro juicio, vosotros los que han escuchado estos mensajes, y Dios respetará vuestra libertad de optar para decir sí, acepto o no, no lo creo. Dios respetará vuestro libre arbitrio, como decimos en francés, ¿no? Pero el momento venido en el cual ustedes se presentarán en completa honestidad en frente del trono celestial, ustedes no podrán más decir, Padre, yo no sabía. Sí, ahora saben. Y con este conocimiento, la responsabilidad de contestar oui o no
es vuestra. A vosotros os toca ahora que escoger. No hay espacio en el medio. Tienes que escoger, ¿de acuerdo o no? La Virgen María nos enseñó a través de las apariciones también, y hay varias, aún la de Marie-Julie Janis, que habla de un aviso que va a ocurrir, y eso ha sido mencionado mucho más en lo de Garabandal, y también de un otro famosísimo padre en Quebec, también que ha sido controversial, pero os puedo explicar lo que sucedió. El famoso reverendo padre Michel Rodrigue, en la región de Quebec, en Francia. Conozco los problemas que ocurrieron, pero han sido finalmente explicados por él mismo, finalmente, ¿no? Este aviso, la Virgen explicó que será un momento de gran providencia, de gracia y de misericordia de Dios. Será un tiempo en el cual, antes un tercer conflicto universal, mundial, cada ser humano, que sea católico o no, cristiano, musulmano, judío, agnóstico, ateo, lo que sea, cada ser humano caerá en tipo de éxtasis que durará un breve momento, aproximadamente 15 minutos, nos explicó Conchita González. Durante este tiempo, cada ser humano estará confrontado en completa honestidad, sin mentirse a sí mismo, el estado de su alma como Dios lo ve. Y también, antes que se termine esta experiencia, cada ser humano sabrá primero que la cosa, la noción de un Dios existe y que su hijo, su único hijo, es Jesucristo, y que la única iglesia que Jesucristo fundió sobre Pedro es la iglesia católica, romana y apostólica. Todas las otras iglesias protestantes no católicas, vamos a decir, yo las respeto, tengo admiración aún por muchas de ellas. Sin embargo, la verdad que no se puede negar, es que la única iglesia cristiana fundida por el Cristo fue la iglesia católica, romana y apostólica. Apostólica quiere decir que es heredera del primer apóstol San Pedro, a través de todos los papas de nuestra historia hasta Francisco. Las otras iglesias, los anglicanos, los evangelistas, son todos descendientes es una iglesia fundida por el rey de Inglaterra, Enrico VIII. Los calvinistas ha sido fundida por Calvin en Suiza. Los luteros han sido fundidos por Luther en Alemania, ¿no? Y so on y so on. Todas las iglesias cristianas protestantes y todas las iglesias que no son católicas son protestantes, ¿no? Protestan contra el Papa, no lo reconocen como el verdadero vicario del Cristo. Bueno, todas las iglesias cristianas han sido todas fundidas por hombres pecadores. La única iglesia cristiana fundida por el Hijo de Dios ha sido ha sido hecha por Cristo a través de San Pedro, diciéndole: tú eres Pedro y sobre esta piedra yo fundiré mi iglesia. ¿Sería que el Cristo se equivocó y que no podía ver el futuro, aún con todos los antipapas y hombres imperfectos que hubo entre Pedro y Francisco? Claro que sí, podía muy bien saberlo. Pero en toda batalla, en toda guerra, hay batallas, ¿no? Y les recuerdo que el propio Jesucristo escogió Judas por una razón que solamente él conoció. Tenemos que aceptar, observar en silencio y mantenernos en la más grande tranquilidad posible. Toda emoción, nos dice la Virgen María, que no es de tranquilidad. Toda emoción que nos inspira a la inquietud, a la angustia, al miedo, a la falta de fe, no es inspirada por Dios. Es ahí también otra trampa del enemigo, ¿no? Nuevamente, he cubrido un montón de Sí, temas no, en cubrió, respuesta a su pregunta. sí, sí, no, cubrió 50 temas y cada uno con 200 ramificaciones, así que no sé por dónde seguir la línea de las preguntas, pero tenemos tantas. Voy a empezar por una sencilla, Javier. En el libro, Vale. en el libro de Mary Evan de Garabandal,
Y en las declaraciones y en las apariciones de Garabandal hablan del aviso no como un acto solamente transformador interno, sino como un evento catastrófico en el cual morirá un tercio de la humanidad. ¿Conoce usted algo de esto? ¿Nos puede aclarar un poco el tema? ¿Cómo no? Esta noción es errónea. La Virgen explicó a Conchita González, y os voy a contar los comentarios del padre Logontán sobre el asunto, y os serán ustedes muy sorprendidos. Pero la Virgen dijo que a Conchita González, que efectivamente, durante ese momento de completa honestidad con sí mismo, cada quien va a saber no solamente lo que les mencioné, se me olvidó decirles también que cada persona del mundo entero, donde estén a esta misma hora, podrán saber si vendrían a morir en ese momento, si irían directamente al cielo, al paraíso, o al purgatorio y al infierno, o al infierno. La Virgen explicó a Conchita González que mucha gente, pensándose muy seguro en su bienestar espiritual, estarán en shock de aprender que van a terminar en el infierno. Y que aunque será una inmensa minoridad, muy poca gente, eh, que caerán sobre este asunto. O sea, ¿cómo explicar? Me estoy explicando mal. La Virgen explicó que habrá gente que van a morir de ataque cardíaco, de ataques del corazón, y van a morir instantáneamente, sabiendo por el hecho que van a darse cuenta que si morirían, irían directamente al infierno. La Virgen explicó que la cantidad de esta gente que van a morir por shock van a ser una inmensa minoría de gente, muy pocas gentes, no un tercer de la humanidad. Eso es absurdo. La Virgen nunca dijo eso en Garabandal. Ahora, una breve paréntesis y pasamos a la próxima pregunta, si quiere usted. El padre René Laurentin y yo hemos hablado mucho de Garabandal y ustedes van a ser sorprendidos. El padre Laurentin y yo no estábamos de acuerdo, aunque yo me callé, no seguí la conversación por respeto por él, pero mantuve mi opinión y les explico. El padre Laurentin era agnóstico del caso de Garabandal, porque era tan diferente de los demás, él tenía tendencia a no creer. Yo no estaba de acuerdo, principalmente por una razón. Imagínese, rápidamente yo aprendí, como decir, a callarme, ¿no? Porque yo ni tenía 30 años todavía. Y él era un hombre que estaba en sus 60 al punto de empezar sus 70, era casi septigenaire, en sus 70, ¿no? Por respeto no seguí la conversación. Pero lo que a mí me hizo totalmente creer en la aparición de Garabandal era el testimonio de un místico católico que después fue canonizado, Santo Padre Pío, que en 2 ocasiones ha escrito cartas a las videntes de Garabandal, diciéndoles, niñas, esta mañana tengo el texto aquí y aún la fotografía original de su carta en italiano a Conchita González diciendo niñas, y estoy paragrafando, ¿no? Generalizando el mensaje. Esta mañana Nuestra Señora me apareció a las 9:30 de la mañana, me anunció, me pidió de comunicarme con vosotras para decirles que hoy en día muy poca gente crean y seguirán no creyendo en nosotros, pero el día llegará en que nos crearán y crearán que hemos efectivamente visto la dama en blanco, pero cuando crearán será muy tarde. Y Nuestra Señora me ha pedido de pedirles de rezar el Santo Rosario, invocando en cada misterio los misterios y la providencia de sus apariciones en Fátima. Y dio la explicación de cada misterio a qué debía referirse. Todo esto está en el libro. Y tengo la fotografía de la carta original del Padre Pío a las niñas de Garabandal. Para mí, señores, eso ha sido la piedra angular de mi creencia en las apariciones de Garabandal, porque mi modo de ver era muy sencillo. Si alguien comprobado como siendo un místico, un santo, porque el Padre Pío ha sido canonizado, y un santo con las estigmatas en sus manos, en sus pies, si un santo canonizado, formalmente aprobado por la Iglesia, declara haber tenido esa experiencia y da testimonio que Garabandal es auténtico, o bien creemos tanto en Padre Pío que en Garabandal,
o no creemos ni el uno ni en el otro. Así es. No puede haber, ¿cómo se dice? Reconciliación entre esas dos nociones. Punto aparte, es así. 2 y 2, aunque no guste a todo el mundo, siempre llegará a ser 4. Es una verdad absoluta. Igual con este asunto. Si el Padre Pío es verdadero, Garabandal tiene que serlo también. Y viceversa. O sea, era mi manera de pensar. Yo no puedo imaginar una verdad confirmando una falsedad. El Cristo él mismo nos enseñó que un reino dividido entre sí mismo no puede sobrevivir. Bueno, eso es mi Hola, respuesta. excelente. Gracias, Javier. No, no sé si usted ha oído, y esto no es una pregunta, sino un comentario. Las apariciones de la Virgen del Buen Suceso. Sí. Escribí un capítulo entero en mi libro sobre esas apariciones en Quito, Sí. con un mensaje que ha sido dirigido principalmente a los fieles del siglo XX, y esas apariciones tuvieron lugar 300 años antes, aún antes la creación de lo que es conocido hoy en día como las organizaciones o las lodges masónicas, Ujú. ¿no? Ahí la Virgen María, tengo un capítulo entero dedicado a las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso, en el cual la Virgen claramente eh, mandó al obispo local del tiempo de mantener esos mensajes privados y para una liberación futura en el siglo XX, en el cual la Virgen, para hacerlo más rápido, está avisando a la Iglesia y el mundo, los fieles católicos, que efectivamente la Iglesia será infiltrada por organizaciones de las lodge masónicas. Ahora, eso fue años antes, décadas antes que la primera lodge francmasón. Ay, ¿cómo doscientos traducir eso en cincuenta años. castellano? Estamos hablando de mil Bueno, seiscientos contra 1780. exactamente, el siglo XVII que eran los años 1600, y el siglo XVIII, cuando la primera lodge masónica fue instituida en Escocia, ¿no? En 1717. De ahí de Escocia fui a Inglaterra, de Inglaterra al continente europeo, después a los Estados Unidos, y ahí se propagó después los próximos 2 siglos mundialmente. La Virgen claramente explicó que dio profecías de lo que iba a suceder a partir del siglo XX y hasta el siglo XXI. Propagación de nuevas modas escandalosas, la infiltración de la Iglesia por fuerzas masónicas, que serían los enemigos directos de la Iglesia católica, de la fe de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está escrito en las profecías. Em, es extraordinario, ha sido formalmente aprobado por su obispo local y por el magisterium de la Iglesia Católica y el dicasterium de la doctrina de la fe. Nuevamente, todo eso ha recibido el monto más alto o demostración más alta de recognición que la Iglesia hoy en día da a lugares de apariciones de la Virgen María o de nuestro Señor Jesucristo. Termino con un punto que el padre Laurentin siempre decía. Recuérdense de lo siguiente: en ninguna aparición de la Virgen María o aún de Jesucristo, ¿no? En ninguna aparición nueva, contemporánea, cualquier, no puede haber nuevas revelaciones que pueden agregarse a las que se han dado en los santos evangelios y en las escrituras santas, inspiradas por el Espíritu Santo. Todo está en los evangelios, en el depósito de la fe, en el dogma de la fe, en las enseñanzas y revelaciones en el Nuevo Testamento. Nada puede ser agregado. La Virgen María, y termino con esto, ha venido para repetirnos un mismo mensaje que hace 2000 años nos ha dado en un pequeño pueblito oscuro de Israel que se llamaba Cana. Y el mensaje es muy sencillo. Es el mensaje que la iglesia debería haber hecho más esfuerzo en propagar al mundo. Y es este: hagan todo lo que mi hijo os diga de hacer. Excelente, gracias, Javier. Javier, se nos fue la hora. Yo tengo una pregunta más ahorita, pero quiero invitarle a que vuelva a participar con nosotros porque se nos quedaron básicamente todas las preguntas. Entonces creo que vamos a necesitar no una, sino 2 o 3 sesiones más, si es que Y usted el tiene rey de Francia. disponibilidad. No me preguntó del rey de Francia todavía usted, caballero. Sí, tengo 18 preguntas más que hacerle. Mire,
La del rey de Francia tiene mucho que ver con Fátima, Luis XIV, la advertencia que recibió, y Sor Lucía en 1929 recibe la misma advertencia en Fátima. Pero Sí, también quiero preguntarle sobre el rey de Francia en un momento en el que las monarquías están desapareciendo en Europa y están siendo aniquiladas. ¿Cómo ve usted posible, si no por la intervención divina, que entre un nuevo rey nuevamente a gobernar un país que está gobernado ahorita obviamente por la masonería, ¿no? Encabezada claro, por Macron. claro. Mire, no solamente Francia, ¿no? Es todas las élites mundiales. Yo soy, como ustedes saben, francés. He nacido allá, he crecido allá. Mi abuelo era director general de la Compagnie Générale Transatlantique. Fue él que ordenó la construcción del France, el barco France, del barco Normandie, que Mm, quemó en 1942 en Nueva York, Le Havre, le Lafayette, etcétera, etcétera. Le ofrecieron en los años 30 la presidencia, la posición de presidente y director general, PDG, ¿no? De la Compañía General Transatlantique, pero había una condición, hacerse masón. wow, No lo aceptó. E hizo dar a sus dos hijos y a su hija su palabra de honor que ninguno de ellos, nunca en su vida, aceptarían de entrar en una loge masónica. En Francia, como en muchos países vuestros y del occidente, en los Estados Unidos, Canadá, etcétera, para llegar a una posición elite en los círculos de sociedad hay que hacerse masón. Punto aparte. tal cual. El padre René Laurentin me decía, usted sabe, Javier, en los Estados Unidos ser masónico es un poco como un club de hombres, ¿no? Pero en Europa, particularmente en Francia, uno entra muy fácilmente en la masonería, pero uno puede salir solamente los pies primeros. ¿Entienden ustedes lo que Sí, quiero decir? totalmente. Pijama de madera les llamamos aquí. Es sumamente serio la cosa. Por consiguiente, en relación, he perdido mi línea de pensamiento. Disculpe, ¿me podría ser tan amable de repetir su pregunta, por Sí, favor, caballero? estábamos en cómo puede ahora entrar un rey, si no con la gracia divina, a gobernar en los tiempos en que la monarquía está desapareciendo. Y la segunda parte de la pregunta tenía también que ver con Luis XIV y Sor Lucía 1929. Vale, voy a empezar con la segunda pregunta y después voy a la primera. Rápidamente, esta vez se lo prometo. En relación con Sor Lucía y lo que se le fue revelado al relativo a Luis XIV, se le dijo claramente que debido al hecho que cuando de la Coque pidió o transmitió el mensaje que recibió de nuestro Señor a su Majestad Luis XIV, rey de Francia, de consagrar Francia a su corazón sagrado y poner los insignios del corazón sagrado en las banderas de Francia, el rey Luis XIV dijo, sí, sí, como no, pero no lo hizo. Construyó Montmartre, le Sacré-Cœur en París, pero no hizo exactamente lo que le hizo, lo que le fue pedido. Aunque su padre, Luis XIII, consagró Francia y su corona al corazón inmaculado de María, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero Luis XIV, de una manera muy volátil, ignoró ese requerimiento. Y por consiguiente, Anne-Marie de la Coque le anunció que si no seguía las instrucciones de Dios, Francia y la monarquía iba a caer. Y efectivamente, eso ocurrió aproximadamente un siglo después, con la caída de Luis XVI y de María Antoinette, que eran dos seres católicos sumamente ejemplares. Yo no sé si vosotros han nunca leído el testamento de Luis XVI, que perdonó a sus persecutores por lo que le iba a hacer a él y a su familia. Yo le defío de mantener los ojos secos leyendo eso. Yo crecí, eso era parte de mis estudios en Francia y es con mucho orgullo que hoy en día yo me llamo monarquista francés, ¿no? Católico primero, monarquista después. El moto de los monarquistas hoy en día de Francia es el siguiente: mi alma a Dios, mi vida al rey, mi corazón a María
mi honor a mí. Wow. Entonces, por consiguiente, eso es la respuesta a su segunda pregunta. La primera, como le mencioné anteriormente, el cielo ha mencionado a través de la aparición de la Salette sobre la venida de un rey de Francia, descendiente directo de los reyes martirios. Aún Maximin Giraud, el niño, había una niña y un niño. Mélanie Calvat era la niña y Maximin Giraud. La aparición tuvo lugar en septiembre de 1846. Yo creo que fue, si no me equivoco, el 9 de septiembre de 1846, cuando la Virgen apareció a los niños. Y a Maximin Giraud le dio una misión particular. Les voy a explicar rápidamente. Es un poco larga la noción, la anécdota, pero es una parte de la historia que revela un secreto que solamente hace poco ha sido revelado públicamente. ¿Me permite? Voy a Por tratar de favor, ir Javier, rápidamente. por favor. Después de la guerra franco-prusiana, que tomó lugar, que empezó en 1870, ha sido una guerra que Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que tenía la megalonía de tratar de ser como su tío, Napoleón Bonaparte, empezó con Prusia. Una guerra por la cual Francia no estaba preparada. Empezó, declaró la guerra, se echó contra los prusianos para ganar su gloria personal más que la de Francia. Y perdió. Fui aún capturado por los prusianos y aún jugaba juegos con el Kaiser, se hicieron amigos cuando lo hizo venir a su cuarto general en Berlín. Pero Francia perdió la guerra y perdió dos regiones que, entre paréntesis, eso fue profetizado bien antes por la famosa estigmatista Marie-Julie Janis en Bretaña, en Francia, ¿vale? Antes que ocurrió. Sin embargo, al momento de l'armistice francesa con el Kaiser, Napoleón III y su esposa, la emperatriz Eugénie, tan vergonzosos eran de regresar a Francia, como se dice en francés, como un perro, ¿no? La cola entre las patas, que fueron en exilio en Londres, en Inglaterra, ¿vale? De abandonado el gobierno francés a sí mismo. Y el nuevo gobierno francés volvió a la República organizando elecciones. La inmensa mayoría de los nuevos diputados del Parlamento eran todos monarquistas. Y entonces todos de ellos querían hacer una segunda restauración de la monarquía en Francia. En el tiempo se creía que el heredero de la corona francesa era el conde de Chambord, que vivía en exilio en Austria, en un castillo que se llama el castillo de Falstaff, ¿vale? Entonces, enviaron una delegación a encontrar al conde de Chambord, Henri de Chambord, para verle y ofrecerle el trono de Francia. Cuando le encontraron al tiro el conde de Chambord con su secretario y mejor amigo Henri de Vancey, que era también conde, lo recibieron y felices. Se dijeron, ah, por supuesto, voy a aceptar vuestra proposición. Es estupendo, vamos a volver y a render a Francia la gloria de sus antepasados. Vale. Los diputados regresaron a Francia por el primer tren y el conde de Chambord estaba sumamente feliz. Era un hombre ejemplar también, católico, practicante, devocional a la Santísima Virgen María, excepcional hombre, ¿no? De repente se enteró que uno de los dos videntes de la Salette, recuérdense, formalmente aprobado por la Iglesia, Maximin Giraud, ya que era un hombre, pidió una audiencia al conde en Falstaff. Inmediatamente el conde de Chambord estaba un poco perplejo y en sus guardas, ¿no? No sabía realmente qué pensar de todo esto, pero aceptó porque mucha gente de influencia, amigos, simpatizantes de la monarquía, le pidieron de hacerlo. Aceptó, pero pidió a su mejor amigo, Henri de Vancey, que actuaba como su secretario también, de estar presente. De repente, Maximin Giraud, recuérdense, que venía de una estación de la sociedad francesa sumamente humilde, del campo, ¿no? Entró mirando el famoso castillo de Falstaff, intimidado, impresionado, pero llegó en el salón, uno de los salones del castillo, y el conde de Chambord le dijo, por favor, siéntese, estoy a su disposición, ¿en qué le puedo ayudar, monsieur? Y Maximin Giraud miró de repente muy seriamente al conde de Vancey
el mejor amigo de el conde de Chambord, y le dijo, perdóneme, pero lo que le tengo de decir viene de la Santísima Madre de Dios, y tengo por instrucción de decírselo a usted en privado. Inmediatamente, el conde de Vincennes no tomó ninguna ofensa, se levantó y estaba listo para partir y dejarles solo. De repente, el conde de Chambord dijo, no, Henri, reste. Oh, Henri, quédate. Entonces el conde de Chambord se levantó, pidió al joven Maximin Giraud de seguirle, fueron a una ventana vecina para que Vincennes no pueda escuchar, y de repente, y eso lo sabemos por una carta que el conde de Vincennes escribió a su familia describiendo la cena, ¿no? El conde de Vincennes podía ver a una distancia, del otro lado del salón, el conde de Chambord haciendo así, diciendo, no, mais c'est pas possible, c'est incroyable, y tragando sus lágrimas, lo que en francés quiere decir, no, no es posible, es increíble, ¿vale? De repente, conde de Chambord estaba tratando de mantener sus apariencias, tragando sus lágrimas, tratando de parecer flegmático. Ustedes deben entender que en la alta sociedad en Francia, especialmente en ese tiempo, mostrar emoción No era era una permitido. debilidad, Sí, no era era permitido. una gran debilidad, una falta de educación, ¿me entiende? Entonces trató de componerse lo mejor que podía, regresó al conde de Vincennes, quería darle un rollo de monedas de oro para agradecerle su venida, pero Máxima Giroud dijo, no, no puedo aceptar cualquier tipo de recompensa. Eso es una obligación que la Virgen María me ha pedido de ejecutar. Nada más el conde de Chambord fui capaz de convencerle de aceptar solamente el pago por su billete de tren para regresar a Francia. Punto aparte. Ahí se quedó la situación. Una vez que el conde de Vincennes acompañó a Máxima Giroud a la puerta principal, regresó al salón y el conde de Chambord estaba mirando en el espacio vacío, contemplando la información que Máxima Giroud le dijo. El conde de Vincennes se sintió al lado suyo y le dijo, ¿qué qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Y el conde de Chambord le contestó, mira, lo que te voy a revelar es un secreto que Dios en su buen tiempo, me anunció Máxima Giroud, revelará a la humanidad, pero todavía no es tiempo de revelar. El secreto es el siguiente. Mi primo, Luis XVII, ha sobrevivido el cárcel de El Temple. Era un niño, recuérdense, Luis XVII, cuando sus padres fueron guillotinados, era un niño de 10 años. Y pensaron haber encontrado su cadáver, cuando en efecto encontraron un cadáver de un muchachón de 14 años. Él tenía 10 años. Regreso a a la historia. El conde de Chambord explicaba a su amigo de Vincennes. El secreto es que mi primo Luis XVII sobrevivió Le Temple y que salió del país. Pero llegará el tiempo en que Francia caerá en sus rodillas, en el peor momento agravado en su historia. Y el momento en el cual Francia lo necesitará más, el descendiente de Luis XVI, María Antoinette y Luis XVII, vendrá, será llamado a regresar a Francia, a restituir y a salvar Francia de un colapso sin nombre, a restituir la sociedad francesa, la monarquía y la Iglesia Católica, que también sombrará en la mediocridad. Pero el tiempo no ha venido todavía para revelar este secreto. No tengo derecho de revelarlo públicamente. Entonces, él tenía ahora un serio problema. Había aceptado el trono de Francia a través del comité de diputados franceses que habían venido a Austria al castillo de Falstaff para ofrecerle la corona. Lo aceptó. Ahora tenía, sin poder explicar sus razones, tenía que hacer Abdicar. volte-face, cambiar de dirección a 180 grados, exactamente, Santiago. Por consiguiente, cuando el comité, la delegación volvió nuevamente a hablar con su gracia, Henri de Chambord, perdón, inmediatamente el conde dijo, bueno, señores, estoy al punto de firmar, de acuerdo, pero un momento. Tengo una condición imperativa y que no se pueda negociar. Es incondicional. Los comitados sonreían, decían, por supuesto, su gracia, todo lo que usted quiere. En ese momento, el conde de Chambord hizo su condición que era inadmisible, inaceptable.
era de reemplazar la bandera de Francia, que es azul, blanca y roja hasta hoy en día, por la vieja bandera de su ancestro Luis XIV, rey de Francia, con la bandera azul, con todas las fleurs de lis doradas. Sabía pertinentemente bien que los diputados no iban nunca a aceptar algo así, porque el pueblo no lo hubiera aceptado, ni los otros republicanos que habían sido elegidos por el pueblo de Francia. Pero vuestra gracia, ¿cómo usted puede sugerir algo así? Nunca el pueblo entenderá, nunca el gobierno aceptará. Es suicidio político. Señores, estas son mis condiciones, lo acepten o no. Obviamente la negaron. Regresaron a Francia y unos periodistas le hicieron una entrevista y uno de los diputados dijo, "Ja, el conde de Chambord no aceptó la corona ni el trono de Francia por un pañuelo". Esta historia que os acabo de decir es pura verdad. Y eso ha sido por varios años, por más de un siglo, un secreto que ahora ustedes todos conocen. Y de acuerdo con Marie Julie, de acuerdo con Maxima Giraud, de acuerdo con Mélanie Calvat de la Salette, de acuerdo con la vidente de Tilly, de acuerdo con varios otros videntes y místicos, el rey de Francia vendrá, será llamado de Francia, aunque será nacido, el rey de Francia nacerá o ha nacido ya en Francia, pero Francia no lo posee. Vive al extranjero de manera muy humilde y tiene por nombre Henri V de la Croix, que quiere Enrique decir de la Enrico Cruz. V de la Cruz. Todo esto está en mi libro. Vendrá, será llamado por una alma privilegiada que vendrá a buscarlo por instrucción del cielo, en un momento en que Francia será parcialmente, no totalmente, parcialmente invadida por invasores europeos, rusos y musulmanes que desembarcarán en el sur de Francia, en la Costa del Sol, en Andalucía, en el sur de Italia. Roma será ocupado por los rusos, ¿no? Y este rey de Francia, perdón, Henri V de la Croix, vendrá y con fuerzas sumamente inferiores, milagrosamente, alcanzará a rechazar una Francia casi destruida, todos los rusos fuera de Francia, todos los musulmanes al mar, con la participación final de un rey de España que hará igual en España, que enviará una fuerza muy pequeña al lado de la Fuerza Armada Francesa para una campaña de liberación de Italia que durará 3 años, hasta la liberación de Roma, en el cual, entre coimis, un papa angélico será puesto nuevamente en la silla de San Pedro. Después de todo esto, y durante todo eso, mejor dicho, caerá sobre el mundo una epidemia que será atroz. Y de acuerdo con las palabras de la Virgen María, cuyo arte medical humano no tendrá respuesta. Se llama en inglés The Burning Plague. En francés, la maladie qui brûle. En español, la enfermedad que quema. Será algo que atacará la manera de pensar, que atacará la piel, le dará la impresión al paciente de tener un fuego adentro. Habrá una mancha después negra con un punto amarillo en el centro que llevará poco tiempo después a la muerte. Afectará la manera de pensar, la manera de hablar, subirá la presión arterial y llevará al hombre a morir. Será muy contagiosa aún por el aire y llamará a millones de víctimas en todo el mundo. Será atroz. Pero la Virgen María dio un solo remedio para esta enfermedad. Ay, esa es la parte que odio porque mi español es de verdad un español de cocina. Pero en francés se llama l'aubépine, la hoja de la aubépine. En inglés, the hawthorn leaf. Y en español, yo creo que vosotros lo llaman La hoja de la espino. hoja del espino. Sí. Y la Virgen explicó que La se hoja debe del hacer un espino blanco es en español, exactamente. Hay varios espinos. Hay el rojo, el blanco. La Virgen dijo cualquier. Ya. Se puede poner en agua muy caliente con búrburas. Después se apaga el fuego cuando las búrburas empiezan a salir. Se ponen, no dijo la Virgen cuánta cantidad de hojas. En esa agua se pone un cubierto encima y se espera por 14 minutos. No 13, no 15, 14 minutos. Después se sale, ¿no? De, del lugar y se pone a través un tipo de filtre, como se hace una infusión, un té, y se debe consumir o aplicar 3 veces al día, haciendo las oraciones que la Virgen pidió así. Es un acto de fe.
La Virgen dijo que eso será el único remedio que salvará a la gente de eso. Ha dado otros remedios, otras plantas para diferentes enfermedades, pero esa es la mayor. La Virgen también nos está, bueno, volvemos al rey. Este rey será, como les mencioné, sujeto a la ley sálic, a la loi sálic, que es la ley sálica, me imagino se traduce así en castellano, que determina que debe ser descendiente del padre y de toda la línea masculina del rey Luis XVI hasta su progenitura, ¿no? Y demostrará por A plus B que es efectivamente el descendiente del rey Luis XVI y de María Antoinette. Esa es mi respuesta a su pregunta. Wow, Javier. Aparte de ser una clase de historia, creo que resumo su charla en un llamado a la conversión, un llamado urgente a la conversión. Ese es el mensaje que me queda hoy. No puedo más que insistirle en disponibilidad para una, dos o tres charlas más, Javier. Yo creo que a todos nos ha dejado con una gana de seguir oyéndole por horas. Muy interesante, además muy rica espiritualmente. Así que cuando usted pueda, por favor, avíseme que tiene el teléfono. Cuando Eh, usted quiera, es muy sencillo. Usted me llama, me dice, quiero tal día, tal hora. La respuesta, si no tengo otra entrevista, será sí. Aun si usted tiene 3 o 4 personas, me indifera. Esa es la misión que debemos hacer, es sí de antemano. Pero yo no estoy convencido que su gente parece muy interesada. Nada más veo micrófonos rojos, ninguna cara, una cara del señor Rodríguez. Valiente señor Rodríguez, pero nadie más. Y nadie está demostrando. Ah, don Carlos. Ah, bueno, ahora hay un poco más de actividad, pero la gente está escondiendo. Ah, muy bien. Señora García, mucho gusto. Señor Dios, señor. Finalmente, Carras. Javier, antes de terminar, y le invito si es que puede hacerlo el próximo viernes a la misma hora para conservar la rutina, pero antes de terminar quería pedirle dónde conseguimos las oraciones que mencionó usted que tenemos que hacer con Spin. En su libro. En mi libro, Ok. mire, el libro mío va a salir oficialmente por Amazon el 28 de marzo, en unos días más, menos de una semana. Sin esto dicho, se puede ya conseguir, en inglés se dice pre-order, en español me imagino es preordenar. Sí, Por favor, corrígeme mi español de cocina si me equivoco, pero se puede ya preordenar por Amazon. Se Así están es. ya vendiendo en grande cantidad. sí, la Y fecha de entrega es del 29 de marzo, si es que lo pide hoy, entonces está bien. voilà, exactamente. Termino nada más para pedirles lo siguiente. Yo sé que han escuchado cosas que son muy difíciles a tragar. Miren también, o sea, en mi libro escribo un capítulo entero sobre las apariciones de Akita, que han sido aprobadas en 1980. El mensaje el último mensaje público allá, de acuerdo con las palabras del cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, es en efecto el eco del tercer secreto de Fátima. Les van a volver la sangre fría. Os ruego solamente una cosa que también viene del cielo. Mantengan la cabeza sumamente fría. No pierdan vuestro autocontrol. Mantengan la paz en vuestros corazones. Agradezcan a Dios de estar en conocimiento ahora de esos mensajes, de esta llamada a la conversión. Cambien vuestras vidas. Anden a la misa si pueden todos los días, pero ya. O si no todos los domingos por lo menos. Confiésense por lo menos una vez al mes. No reciben la Santa Comunión si no están preparados dignamente. Cambien, declaren la guerra a las mediocridades cotidianas de vuestras vidas, de nuestras vidas, porque soy el primero yo a declarar la guerra a las mías y sigo peleando, ¿no? Acepten este mensaje como verdaderamente más que una emisión de televisión. Todo esto es inmaterial, no es algo social, es verdaderamente la mano de Dios. Pero a vosotros ahora os corresponde de contestar, ¿no? Y como se lo menciona al empiezo, Dios respetará vuestra libertad, pero tienen que escoger, ¿es sí o no? ¿No? Cambien vuestras vidas, conviértense. Recen por favor para don Santiago y para don Carlos, que han sido los arquitectas de esta emisión.
la palabra arquitecto no me gusta, es muy masónica. No, 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 no. Pero Eso sí de entienden los lo que quiero. masones. Claro, entienden lo que quiero Servidores, decir. puede decirlo. Han sido los instrumentos de esta emisión, recen para ellos, porque no es fácil su emisión, se someten a mucha crítica y termino pidiendo, si no es una imposición, por favor recen por mí y por mi familia, si no es una imposición, ¿vale? Seguro, Javier, cuente con nuestras oraciones siempre y que Dios le bendiga. Muchas gracias por su generosidad y su tiempo. Y si Dios quiere, Gracias. nos vemos o el 4 o el 5 de abril. Vale, Muy bien, gracias, Gracias, Javier. Javier. Dios le bendiga. Gracias a igualmente. todos.